Buenos días. Bueno, pues estamos aquí en la sesión del 11 de mayo. Espero que se lo hayan pasado muy bien con sus mamaces y que lo hayan pasado bien en general con la familia. Vamos a platicar un poquito sobre esto, que es uno de los sitios de trabajo en los que estamos trabajando nosotros, de la Estación Ecológica Alto Fresno. Y bueno, es parte de lo que estamos haciendo en el Departamento de Ciencias de la Tierra del Instituto de Recursos Naturales. Y bueno, yo, su servidor Alberto Gómez Tagle, ahí están mis correos electrónicos, pues ya los conocen. Para hablar de esto es la materia de hidrología y la hidrología trata acerca de los procesos y los flujos de agua dentro de eh, los ecosistemas o el planeta Tierra. Tenemos diferentes ramas de la hidrología superficial, la hidrología subsuperficial, la hidrología profunda, una rama de la hidrología que tiene que ver con el agua, eh, los freáticos en el agua profunda, la geohidrología. Entonces tenemos este término que es la ecohidrología. La ecohidrología es una disciplina o una interdisciplina. ¿Por qué interdisciplina? Porque relaciona la hidrología, los procesos que ocurren, la transferencia de masa y energía del agua con los procesos hidrológicos en el ciclo del agua. Hay una regulación dual. ¿A qué me refiero con una regulación dual? Los procesos hidrológicos regulan eh, lo que ocurre con los procesos ecológicos, las comunidades, por ejemplo, donde hay más agua, pues hay más vegetación, y donde hay más vegetación, pues hay más consumo de agua y más evapotranspiración. Entonces, los procesos hidrológicos regulan las poblaciones por disponibilidad o carencia, y al mismo tiempo los procesos ambientales o ecológicos pueden regular los ciclos hidrológicos. Eh, Cómo evoluciona la vegetación en un cierto sitio o cuánta agua está generando o saliendo en una cuenca, por ejemplo. Eh, la ecología hace hincapié en los procesos de balance energéticos y termodinámicos en la superficie terrestre, ¿no? Y bueno, estamos hablando de la ecohidrología y en un tema muy importante que es la zona crítica. Se le denomina zona crítica, es un concepto relativamente reciente, debe tener más o menos unos 15, 20 años. Me refiero a reciente en términos académicos, porque bueno, tenemos la teoría celular, que bueno, tiene cientos de años desde el descubrimiento de la vida unicelular y los tejidos utilizando los microscopios por Leeuwenhoek. Entonces la conceptualización de la zona crítica abarca el ambiente cercano a la superficie continental de la Tierra, y ahí es donde ocurren procesos complejos y las interacciones entre fases, entre el suelo y la roca, entre la roca y la atmósfera, entre la roca eh, y la hidrosfera, eh, las condiciones meteorológicas y climáticas, los organismos vivos. Entonces, la zona crítica comprende toda la parte funcional viva de, de las tierras emergidas. No estamos hablando de todo lo que está ocurriendo en la superficie, en la transición entre el océano, el fondo del océano y la corteza oceánica. La zona crítica, estamos hablando de las tierras emergidas. Entonces, la zona crítica comprende la vegetación, los cuerpos de agua, el suelo, la pedósfera, la zona saturada y la zona insaturada, de donde la vegetación está tomando el agua. Y tenemos otro concepto que es la hidropedología, otro tema de estudio, otra área de conocimiento. Y la hidropedología, digamos que se encuentra en la intersección de tres disciplinas. Uno, la disciplina de la hidrología; otro, la disciplina de la pedología, que tiene que ver con los pedos, en este caso que es el suelo, en griego es el suelo, y la física de suelos. Y la hidropedología va desde el paradigma del pedón, o sea, hace la unidad edáfica, los PEDs y lo que forman el suelo, que son los agregados, los terroncitos, llegando a un nivel, por ejemplo, del horizonte al siguiente nivel jerárquico, al perfil de suelos, al pedón y luego al polipedón, y cómo esto cambia y
estas propiedades o estas características afectan los procesos hidrológicos. Entonces, para entender los procesos hidrológicos, no solamente tenemos que entender la parte meteorológica o la parte estructural referente a la vegetación, a la conformación del relieve, sino el suelo como entidad reguladora y al mismo tiempo de modificación a diferentes escalas. Entonces, tenemos escalas de PED, de agregado de suelo, escala de horizonte, escala de pedón, que es un perfil. Bueno, el perfil se supone que es... el concepto de pedón es la unidad de suelo y la forma de describirlo y de aproximarnos cognitivamente a él es a través de un perfil de suelos o una calicata. Y hay varios perfiles o un pedón que varía en el espacio y en el tiempo y tiene que ver entonces los procesos hidrológicos. Entonces aquí, entre ecuidrología y zona crítica, pues caben un montón de cosas. En la ecuidrología, pues no le caben los aliens, ahora están de moda los aliens con el tema de la desregulación de la administración de Estados Unidos, pero bueno, por eso lo puse porque estaba de moda. Entonces, los estudios de hidrología y de zona crítica requieren integración de una amplia gama de disciplinas. Suelos, la parte taxonómica, que es, bueno, qué tipo de suelo es, qué características tiene, cómo está estructurado, pero también del funcionamiento de estos dentro del contexto espacial, no solamente decir, pues es un lubisol crómico, sino cómo está funcionando, qué profundidades tiene, qué características tiene y cómo se expresa esto en el paisaje, dentro del ecosistema. Tenemos que entrar entonces en parte de estudios de la vegetación. Y la vegetación no solamente como la presencia de especies, que vendría siendo la taxonomía o la diversidad o la relación, ¿no? Pues de hay más de una especie que de otra. Hay más fresnos o hay más sauces o tenemos unos sauces de este tamaño o de este otro tamaño. Tenemos encinos de este y esta especie de este tamaño, sino que tiene que ver en los procesos fisiológicos y ecofisiológicos, además de los metabólicos, cómo transportan el agua, cómo absorben el agua las plantas desde los sistemas radiculares, las raíces, hasta llevarlos a la copa de los árboles, cómo transpiran, cómo es la regulación de los estomas, cuántos estomas tiene, cómo funciona esto para transpirar, cuánta agua están captando dependiendo de la morfología y la estructura que tengan los troncos y las ramas de los árboles. Además, entender y tener conocimiento sobre procesos meteorológicos a escalas pequeñas, escalas medianas, escalas un poco más grandes, tanto en espacio como en tiempo. Ustedes saben que hay una diferencia entre el clima y la meteorología. La meteorología es la hermana del ahorita ya, aquí, mañana, pasado mañana y la semana próxima. El clima la climatología es la hermana mayor que le interesan los procesos recurrentes en series de tiempo de largo plazo. Y también los temas hidrológicos, los caudales, los aforos, la infiltración y todos estos procesos. De manera que entender todo esto requiere una amplia base conceptual y pues no se puede hacer tanto. Entonces aquí tenemos necesidad de sitios de investigación, bla, bla, bla. Me voy a brincar. Uno de los objetivos es contar con áreas de investigación instrumentada de alto nivel para cuantificar procesos hidrológicos, hidropedológicos a diferentes escalas, de horizonte edáfico, perfil de árbol, ladera y cuenca, además de recabar información de diferentes procesos para poder representar el funcionamiento de la zona crítica. Esto es, cómo funciona hidrológicamente estas partes de los ecosistemas bajo diferentes coberturas, ¿no? Aquí tenemos este sitio que es donde estamos trabajando desde hace varios años. Empezamos a trabajar en el 2010. Uno de los puntos más importantes de este tema relacionado con la hidrología es que el abastecimiento de agua de donde viven ustedes, a ver,
pregunta, esto ya lo hicimos en algún momento, me parece, pero entonces cada uno de ustedes puede mencionar, ¿sí? Abra su micrófono y mencione, ¿de dónde sale el agua del sitio en donde están ustedes físicamente? Tengo una lista que me está diciendo dónde está cada uno. Entonces, Marco está en Los Cajones, Laura está en Zitácuaro, Keila de Huetamo, Vic en Zitácuaro, Vania en Chilangotitlán, Abril Tarímbaro, Axel Ciudad Hidalgo, Sujei Paracho y Ángel Gabriel en el Rosario. Entonces, ¿de dónde sale el agua? Uno, dos, tres, abran sus micrófonos o lo pueden ir poniendo en el chat. ¿De dónde sale el agua con la que se lavaron los dientes la última vez que se lavaron los dientes? Cambio. Aquí en Zitácuaro, profe, sale de manantiales y escurrimiento de las zonas montañosas Ok, o de pozos subterráneos, ok, tienen agua de presas y pozos. ríos cercanos. Muy bien, Vic. ¿Quién más? Adelante. Igual en Huetamo son de pozos subterráneos. De pozos. Ok, Huetamo está en una zona baja, porque tiene cerros hacia los lados, ¿no? ¿Quién más? Cambio. Sí. Keila. Ya estuvo. ¿Quién En más la, cambio? Sí, adelante. Tres, adelante. ¿Quién más? Pues aquí en mi colonia del manantial que está acá abajo, profe. En Zitácuaro, Sipi. en Manantial. Ok, muy bien. ¿Quién más? En Ahuiran de pozos subterráneos también, profe. Agüira tienen un pozo porque las condiciones ahí llueve mucho y se filtra mucha agua, pero no hay escurrimientos superficiales casi en esa zona de lo que le dicen la meseta purépecha. Cambio, ¿quién más? En Pamadácuaro de escurrimientos y también de pozos de agua. Pamatácuaro. ¿Quién está en Pamatácuaro? Yo, Laura. Yo, Laura, es que no veo quién es. Cambio. Ah, ok, Pamatácuaro, Laura. ¿Quién más? En CU, de 3 pozos que están ubicados dentro de. ¿CU? ¿Cuál CU? ¿En Chilangotitlán dijo? Sí, Ciudad de en México. Chilangotitlán. En CU, Ciudad de México. Sí, pero esos pozos tienen una zona de recarga en la parte sur de la Ciudad de México, en la Cuenca de México. La zona de la Magdalena Contreras de los Dínamos. Muy bien, ¿quién más? ¿Uno más? El Gabriel dice que quién sabe qué. ¿No? Uno más. Bueno, entonces, para continuar, bueno, esta es la parte de la estación ecológica Alto Fresno. Muchas veces pues, no tenemos el conocimiento o la relación establecida de dónde proviene el agua. Entonces, ahora sí, pregunta para todos ustedes. ¿Cuáles son las zonas de captación? No de dónde sale, como el tema del pozo. ¿De dónde se capta el agua del pozo? ¿De dónde está saliendo para que los abastezcan a ustedes? ¿De dónde sale el agua que proviene y que se saca de un manantial? A ver, porque entonces lo que tenemos es que tenemos zonas de captación hídrica y esas zonas de captación hídrica van a hacer que se junte el agua, fluye el agua, se concentre y después pueda ser extraída en algún punto subsuperficial o superficial. Entonces, en este caso, la estación ecológica Alto Fresno está dentro de la zona de recarga de los acuíferos de la ciudad de Morelia. Una de las cuestiones más importantes, todos ustedes saben sobre el tema del cambio climático y las consecuencias del que no, pues que hace bien harto calor por el cambio climático. Todo le echan la culpa al cambio climático, no dicen que hay deforestación, bueno, si hay deforestación, que hay cambio de uso del suelo, no, pues también hay cambio de uso del suelo, entonces lo que había de cultivos, milpas, matorrales o ambientes con más vegetación, pues los urbanizan y entonces las planchas de concreto cambian. Pero eso es otro tema, eso lo podemos platicar otro día después. Hemos hecho trabajos con eso, con algunos de mis alumnos sobre esa temática, pero el asunto es
cómo es el funcionamiento hidrológico de los ambientes que están abasteciendo el agua en todos estos sitios. Les pregunto. La mayoría no tenemos idea de cómo es, porque no lo tenemos, no hemos generado como sociedad, no hemos generado el conocimiento. Bueno, sí hay que cuidar el pozo, sí, cuidar el pozo significa que la bomba esté funcionando, que tenga la suficiente electricidad, pero la captación de agua del pozo no se da alrededor del pozo, sino se da en una zona de infiltración. Entonces, en este caso, lo que estamos trabajando son con las zonas de captación. Este sitio es la estación ecológica Alto Fresno. Empezamos a trabajar con 3 cuencas. Ahorita estamos trabajando con una de las cuencas. Empezamos en el 2010 con financiamiento CEPROMEP y hemos continuado con financiamiento de diferentes fuentes todo este rato. Es una zona relativamente pequeña y manejable. ¿A qué me refiero con pequeña y manejable? Pues porque tenemos 3 cuencas, una cuenca casi de 2 hectáreas, una cuenca de 19 hectáreas y otra cuenca pequeñita de 3 hectáreas. Y es un sistema de cuencas pareadas. ¿Por qué cuencas pareadas? Porque tienen el mismo material parental, el mismo tipo de suelos, las mismas condiciones climáticas, están dentro de una zona muy similar en términos de superficie y de ladera, y se establecieron 3 vertederos en estas cuencas para estudiar cuáles eran los efectos de la cobertura y uso del suelo en esta zona. Les repito, zona de captación hídrica de los acuíferos de la ciudad de Morelia. Ahí hay una liga en el YouTube, la pueden ustedes consultar. Y bueno, ahí es un videito pequeñito que hice hace varios años. Clima templado sube con lluvias en verano. En promedio tenemos una precipitación de 940 milímetros. Sí, y más o menos como 17.5 grados centígrados en promedio. Y entonces, ¿qué hicimos aquí? Bueno, pues nos hicimos una caracterización, cómo está el sitio, qué características tiene. Bueno, hicimos vuelos aerofotográficos propios. Empezamos a hacerlos en 2005. Fotografías aéreas que hacíamos, pues le agarrábamos y le poníamos una panza a una avioneta Cessna, sacábamos fotografías, procesábamos esas fotografías y con eso hacíamos nuestra caracterización. La última caracterización la hicimos en 2015 con un dron. Ahorita estamos trabajando básicamente con imágenes de alta resolución. Esta es una de las imágenes de esta zona de trabajo y sitio de estudio. ¿Sí? Tenemos una generación de cartografía de mucho detalle. Estos son, ahí dice puntos de apoyo terrestre. Esos puntitos blancos son para tener, digamos, como las coordenadas y poder ajustar estas imágenes. Ahí tenemos las cárcavas, una zona de plantación. Aquí hay un sitio donde hacen campamentos. Cerca de ahí hay un sitio donde hacen campamentos educativos, en la zona de la planta. Y esta que está aquí es una imagen muy detallada a la escala 1:500 de la zona de Cárcavas, y ahí se puede ver un experimento que montamos para reforestación y retención de agua del suelo, retención de suelo. Hicimos también, me brinqué una caracterización edáfica muy detallada, una serie de perfiles. La caracterización entonces de todos los horizontes del suelo. Aquí tenemos en esta foto, tenemos nuestro horizonte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos hasta 6 horizontes o subhorizontes revisados, y tenemos principalmente suelos de origen volcánico, luvisoles crómicos y camisoles con propiedades ándicas. ¿Por qué son camisoles? Porque tienen las características de andosol con un epipedón con características ándicas, pero no tiene el espesor suficiente para que sea clasificado como un andosol. Estos son suelos derivados de cenizas volcánicas, al menos en 2 eventos eruptivos diferentes. El más reciente es el que genera esta ceniza volcánica que evoluciona hacia andosoles con ciertas propiedades, y tenemos otro más viejo que está subyacente, es un endopedón
con características lúbicas, con una gran cantidad de arcilla y un horizonte argílico BT. También hicimos la caracterización de la vegetación, el clima, la geología, la estructura. Debajo de todo eso tenemos parte de lo que es la cantera de Morelia, la formación geológica de la cantera de Morelia. Sí, está hasta allá, son 18 kilómetros en línea recta desde la ciudad de Morelia, y tenemos la cantera, y la cantera es una roca que es bastante impermeable. Por su proceso de formación, esa ignimbrita es bastante impermeable y fluye hacia partes más profundas a partir de las fracturas y de las fallas. Y ahí tenemos en la imagen, estamos visualizando algunas fracturas dentro del material. Hicimos también caracterización de la vegetación y la dendrocronología, caracterizamos y vimos cuántas especies o qué especies teníamos, además de ver los tamaños, la ubicación, y hicimos un muestreo en algún momento y ubicamos todos los árboles existentes en esa zona, y utilizamos modelos digitales de elevación de alta precisión para ubicar las copas de los árboles del primer piso. Este que está aquí es una imagen que a mí me gusta mucho mostrar porque hicimos la caracterización de la vegetación y un análisis dendrocronológico, y esto que tenemos aquí es una zona de alta erosión. Esto es una cárcava que tiene 40 años de haber sido revegetada. Además, hemos encontrado y tenemos evidencia de ocupación humana prehispánica con presencia de núcleos de obsidiana o navajas de obsidiana. Cerca de ahí, en la población de Tirio, hay un centro ceremonial y unas yacatas. Entonces, bueno, tiene bastante tiempo de haber sido ocupado por seres humanos. Metimos una estación meteorológica automática, está tomando 22 variables, la precipitación, la temperatura, la humedad, etcétera, pero además está tomando datos cada 10 minutos. Dentro de la instrumentación para el monitoreo de caudales en los tres vertedores, uno por cuenca, metimos el monitoreo del freático local con piezómetros, pero además utilizamos piezómetros automáticos para medir los caudales. Esa en la foto que ustedes están viendo ahí, lo que tenemos es un vertedero. Este vertedero es como una presita pequeñita que permite que el flujo del agua se estabilice, y en ese tubo que está en medio se mete los sensores de presión para poder medir la altura del agua y calcular los caudales. Y también estuvimos midiendo, hemos estado midiendo cada 10 minutos. Se instalaron también tubos para hacer la medición de la humedad áfica en 53 sitios superficiales con 33 tubos de acceso hasta 1 metro de profundidad, y se estuvieron haciendo monitoreos de 15 a 30 días. Este es el sensor, es un sensor PR2 de delta T, y mide el contenido de humedad del suelo a diferentes profundidades, a 10, 20, 30, 40, 60 y 100 centímetros de profundidad. Estos son los puntos donde está la inserción de los tubos de acceso para la medición de la humedad áfica. Esa es una de las cuencas. Esto lo hicimos en la cuenca número 1 porque logísticamente es complicado, y decidimos enfocarnos hacia la cuenca número 1. Aquí está la información de la humedad volumétrica, una serie que va, tenemos varios años, como 6 años de datos, y va de la serie del 2012 al 2015. En esta gráfica que está aquí vemos solamente 2012 y 2013, y en la parte de abajo podemos ver, este es el punto 7 que está en la parte alta de esta cuenca número 1, cómo se comporta la humedad del suelo, ¿sí? Desde el 0, que es totalmente seco, hasta más o menos el 60, que es 55 está saturado, y el arriba quiere decir que está sobresaturado. Eso quiere decir que hay agua libre fluyendo en esa parte del suelo. Entonces, esta es una de las gráficas. Generamos una serie de funciones para poder hacer este tipo de representaciones visuales, tanto la de arriba como la de abajo. Y tenemos un video de esto, ahí está en el YouTube, de cómo cambia la humedad a lo largo del tiempo en una serie de tiempo. Entonces, esto es la interpolación. Se hicieron las mediciones
digamos, en estos puntos, y con estos puntos se hizo una interpolación utilizando la información geográfica. Trabajamos con ILGRAS y con un algoritmo de tensión para conocer cuál es el contenido de humedad del suelo en estas cuencas o en esta cuenca en específico. Además, como ya revisamos este trabajo, el trabajo fue publicado en 2015, hicimos el anillado de árboles. Esto es lo que platicábamos en alguna de las sesiones. Aquí está el árbol, se pone un anillo que es literalmente una manguera cortada longitudinalmente con un embudo y un recipiente. En este caso, pues el recipiente, pueden verlo, es el bote, es como un bote que se utilizan para la basura, que son muy buenos para hacer este trabajo. Y del lado derecho tenemos canaletas para hacer las mediciones de la captación de los árboles. Entonces, con esto podemos medir cuánta agua se intercepta en el dosel. En las imágenes que están en la derecha, que tienen letritas A, B, C y D, ustedes pueden ver las diferentes características de estos árboles y cómo están puestos. Y bueno, los recipientes, pues son cubetas con tapa, y los conos de captación también tienen una tapa. ¿Para qué? Para que la lluvia no incida directamente y vaya a salir valores extraños. Y tenemos ahí las canaletas que están funcionando para medir la precipitación debajo del dosel. Además, hacemos la cuantificación, o hemos hecho la cuantificación de los procesos de precipitación y evapotranspiración. Utilizamos una ecuación, es una ecuación que vamos a ver un poquito más adelante en el curso, la ecuación de Penman-Monti para el cálculo de evapotranspiración potencial, que es el referente FAO. Y aquí podemos ver una serie de tiempo entre 2012 y 2013, cómo cambia la evapotranspiración diaria. La evapotranspiración diaria depende de la temperatura, la sequedad del aire y la velocidad del viento principalmente. Entonces podemos ver cómo tenemos, donde está la raya azul punteada, corresponde al principio de año, y tenemos un comportamiento cíclico, en donde en la temporada seca, pues casi siempre en abril, tenemos las evapotranspiraciones más altas, y en diciembre, enero, es cuando tenemos las evapotranspiraciones más bajas en general. Además, tenemos otro factor que está afectando la evapotranspiración, que es la nubosidad. Si no hay nubosidad, las evapotranspiraciones son muy altas, la temperatura es alta, el viento es alto, entonces se evapora mucha agua. Es pensar como cuando se seca la ropa. Pero si tenemos ambientes muy nublados, frescos, ¿sí?, durante el final de la temporada de lluvias, ¿sí?, entonces vamos a tener evapotranspiraciones muy bajas. Ustedes pueden ver algunos valores ahí que tienen que ver justamente con esto. En la parte de arriba tenemos la información de precipitación diaria. Digamos, está puesto como patas para arriba, está como volteado, pero para que sea visible y se pueda comparar cuánto llueve y cuánto se evapotranspira. Y en la cuantificación de procesos, pues tenemos aquí esto que es el escurrimiento superficial. A partir de la medición en los vertederos, se puede calcular cuánta agua está escurriendo en cada una de las salidas de estas cuencas para saber cuánto está fluyendo. Y si sabemos cuánta agua está lloviendo, cuánta agua está escurriendo, cuánta agua se está quedando en el dosel, cuánta agua está llegando directamente al suelo, se puede hacer un análisis de lo que se llama de balance, y este balance nos va a decir, si conocemos todos estos componentes, los tenemos bien aproximados, podemos saber cuánta agua se está infiltrando y yendo hacia la recarga de los acuíferos. Entonces, aquí me está diciendo que aproximadamente el 14% de la precipitación anual se convierte en escurrimiento superficial. Es la gráfica negra que tenemos ahí. Y los gastos máximos que detectamos ahí llegan más o menos hasta 1200 litros por minuto. Esto es un tinaco rotoplas de
1000 y cachito litros, 1100 litros en tinaco rotoplas en un minuto con los picos de tormenta que tenemos durante la temporada de lluvias y durante la temporada seca, ¿sí? Tenemos los gastos más bajos que llegan hasta 4.6 litros por minuto. Esto es el funcionamiento hidrológico de este trabajo. Este es un trabajo, la tesis de maestría de una alumna, de Rosa Rangel, hace varios años. Además, cuantificamos otras cosas, que es la infiltración del agua en el suelo. ¿Con qué? Bueno, trabajamos con permeámetros y trabajamos con infiltrómetros. Este es el trabajo que estuvimos haciendo durante varios años, un par de años con el maestro Javier Rodríguez, el señor Javi. Y ahí estamos midiendo. Ustedes pueden ver cómo estamos midiendo. Se está midiendo la infiltración en todo ese sitio desprovisto de vegetación de cárcava y luego aquí en los transectos en el sitio de bosque para saber cómo está. Además de medir la permeabilidad, esto se hace con equipos, ¿no? Para medir el flujo de agua automatizado. Con los equipos automatizados, bueno, hicimos un diseño y aquí tenemos todos estos que están aquí. Estos sirven para medir no la velocidad con la que el agua entra al interior del suelo, que es la infiltración. Para eso tenemos infiltrómetros, se utilizan infiltrómetros. Aquí estamos midiendo la permeabilidad de las diferentes capas del suelo. Es un trabajo de Puyolar. Estuvimos trabajando esto más o menos en 2011. Y con estos equipos podemos ver a diferentes profundidades cómo está fluyendo el agua al interior del suelo. Esta es la variación de las propiedades edáficas con la profundidad y cómo cambia el contenido de humedad, por ejemplo, y cómo cambia la textura. Entonces, la gráfica A nos está diciendo en general cómo es la relación. En el eje de las Y tenemos la profundidad, en el eje de las X tenemos cada una de las variables. En la gráfica A tenemos la arcilla, ¿sí? Y nos dice que tenemos muy poquita arcilla en la parte superficial que va incrementando hasta que tenemos mucha arcilla en la parte del fondo, pero básicamente a partir de los 70 centímetros ya tenemos mucha arcilla hasta los 2 metros de profundidad. En la B tenemos lo que viene siendo el limo. Ustedes pueden ver cómo el limo va decreciendo. Empezamos con una cantidad muy elevada de limo y va decreciendo y se estabiliza más o menos a partir del 1 metro con 20 centímetros de profundidad. Y la arena, ¿no? La arena, hay mucha arena en la parte superficial y poca arena en la parte profunda. ¿Por qué? Porque las arenas se van transformando, se van intemperizando, forman limos y estos limos al irse intemperizando van formando arcillas posteriormente. Son complementarios. En la D vemos la resistencia a la penetración. Se hizo un trabajo con penetrómetros y tenemos una curva de incremento de resistencia a la penetración con la profundidad. El carbono orgánico en general decrece, pero tenemos grandes cantidades de carbono orgánico en la parte profunda. Ahorita les platico un poquito de eso. Y los contenidos de humedad son muy bajos en la parte superficial y muy altos en la parte más profunda. Cuando hablamos acerca de la conductividad o de la permeabilidad del suelo, pueden ver ustedes en la gráfica G cómo es muy permeable la parte superficial y la parte más profunda pues simplemente tiene muy baja permeabilidad y conductividad. Y esto nos permite saber que la parte que infiltra más agua van a ser los primeros 80 centímetros, el primer metro de suelo, y la parte subsuperficial ya tiene menos capacidad de conducir agua. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha más arcilla. Las arcillas son partículas mucho más pequeñas, los poros son mucho más pequeños adentro del suelo y esto hace que el flujo de agua sea más lento adentro del suelo. Este es para producción de sedimentos y aquí termina. Bueno. Esto es, digamos, parte de lo que hemos revisado en el artículo. La precipitación directa, cuánto llueve debajo del dosel. Estos son los datos que hemos estado analizando y aquí tenemos nuestra línea y la proporción.
de precipitación directa respecto a la precipitación bruta. Aquí estamos dividiendo la precipitación directa, que es lo que está lloviendo en las canaletas, lo que estamos midiendo en las canaletas, respecto a la precipitación bruta. Ahí tenemos una curva, ¿sí? Tenemos eventos muy chiquitos, ¿sí? Quiere decir que pues muchas veces pues no alcanzan a atravesar el ocel y se quedan, y tenemos esa curva ahí. En términos del flujo fustal o del escurrimiento caulinar, pues tenemos valores umbrales, esto lo explicamos ya en una de las clases pasadas, y medimos la cantidad de agua que baja por los árboles, por los troncos de los árboles, en función de la cantidad de agua de lluvia. Entonces, este es el caso de uno de los árboles de pino, y en la línea azul tenemos un umbral, ¿sí? Y ese umbral nos dice dónde cambia el comportamiento de nuestro conjunto de datos. ¿Qué nos dice esta gráfica? Que cuando llueve muy poquito, pues no escurre, llueve un poquito más, 2, 3 milímetros, no escurre, llueve un poquito más, 5 milímetros, no escurre, hasta que llega un valor umbral en el cual el tronco de los árboles, las ramas se saturan y empieza a escurrir a través de los troncos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la línea, ese valor umbral. El intercepto de la línea recta, la línea roja, que es una línea recta, que nuestro modelo nos está diciendo, 1, la pendiente nos va a decir cuál es la relación de generación de escurrimiento caulinar o flujo fustal, también se llama así, stem flow en inglés, en volumen por cada unidad de milímetros de precipitación. Entonces, si llueve 1 milímetro y esta curva es más acostada, pues quiere decir que genera menos agua por unidad de precipitación. Si la curva es más empinada, pues quiere decir que genera más agua. Entonces tenemos aquí esta pendiente y el intercepto nos da el volumen de saturación. ¿Cuánta agua se requiere para que ese árbol se sature y empiece a escurrir? A partir de esto, nos está dando, digamos, como la captación, ¿sí? Nos está dando un promedio de 520 mililitros por milímetro para los pinos y cerca de 220 mililitros para los encinos. Esto es lo que nosotros estamos viendo. Bueno, ustedes tienen los datos estos. La captación hídrica aquí depende, ¿sí?, de la morfología y la estructura. Y tenemos la relación con las variables dasométricas. Este árbol que está aquí, que es el árbol 7, el pino 7 del artículo que ya revisamos, que está totalmente fuera de tendencia, revisando los datos, diciendo, bueno, ¿por qué está fuera de tendencia? No, pues es que se midió mal, ¿no? Pues revisamos las bitácoras de campo, no, pues está bien medido. Ah, bueno, este dato de esta fecha a lo mejor no está bien. Ah, pues vamos a checarlo, vamos a ver qué pasó, quién midió los datos, cómo sacaron los datos. Revisamos eso. Pasamos al siguiente paso. Dice, bueno, no, pues es que seguro el chico de servicio social o el tesista de licenciatura capturó mal los datos. No, pues vamos a ver las bitácoras, vamos a ver los archivos. No, pues están bien pasados, así hay un error aquí, un error acá, punto. Pero la tendencia se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Revisamos todos los datos y nos dice que este árbol, ¿sí?, que es de una altura media, debe estar más o menos entre los 17, 18 metros, por ahí, que no es el árbol más grande, es el que más agua está captando, ¿no? La superficie de copa, pues tampoco es un árbol muy grande, y fíjense cómo hay una relación entre la superficie de copa y la captación hídrica que está teniendo los árboles en este caso. Los árboles más chiquitos captan menos, los árboles más grandes captan más. Y el diámetro normal, entre más gordo está el árbol, pues más agua va a tender a retener en este caso, ¿sí?, el volumen de retención. Y pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, hicimos un análisis del efecto de la morfología y la estructura de copa en la captación hídrica. Esto es la arquitectura de copa detallada en vivo. Este es un trabajo que hicimos con Ana Isabel Santiago hace varios años, y lo que hicimos fue subirnos a los árboles con equipo de escalada y medir el ángulo, la orientación, el diámetro y la altura de cada una de las ramas de los árboles, para después generar
un modelo o modelos de arquitectura de cada uno de los árboles. El trabajo que hicimos con Isabel, trabajamos como, bueno, más o menos como 22 árboles. Fue un trabajo muy bonito hacer todo el trabajo de dosel. Y en la gráfica pueden ver ustedes, ahí hay 10 árboles y se pueden ver cómo es la estructura en lo que se llama profundidad de copa. La profundidad de copa es la parte de hasta arriba y la parte de hasta abajo, ¿sí? Que está en 35. Y cuántas hojas tiene, cómo están distribuidas las ramas y cuántas hojas tiene. Esto ya no me acuerdo qué era, me lo voy a pasar aquí. Voy a pasar a otra presentación. Aquí tengo la otra presentación. Esta. La pongo aquí. Cargando. Y ahí está. ¿Sale? Entonces voy a presentar aquí. Esta es la segunda parte. Esto ya lo platicamos. Ya lo tenemos aquí. Ahí creo que cargué la misma. Ahí creo que cargué la misma. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos saber cómo es el funcionamiento hidrológico de estos ecosistemas, de esta caracterización, de la medición de los procesos y poder tener idea de cómo funcionan, cuánta agua están generando y cuánta agua, digamos, puede estar generando, en este caso, un ambiente de bosque respecto a las condiciones en las que se encuentran. ¿Sí? Y vamos a terminar esto que está aquí. Es esta que tengo yo aquí. Entonces podemos terminar esto con lo que viene siendo la parte de balance hídrico, ¿no? Esta parte del balance hídrico ya se los mencioné. ¿Y qué es lo que nos está resultando? ¿Qué nos está dando? Bueno, que tenemos en general una precipitación, en el estudio que hicimos, cerca de 894 milímetros, 895 milímetros, que es el 100% del agua que estamos teniendo. Solamente tenemos ingreso de agua por precipitación. Tenemos evapotranspiración más o menos del 69% del agua que llega por precipitación se está evaporando. Se está interceptando en el dosel alrededor del 17.2%. La precipitación efectiva que llega a la superficie del suelo es cerca del 2.2%. Escurre de manera superficial en el cauce el 14.25%. Y el agua en el suelo cambia porque no todo el tiempo tiene la misma cantidad. En la época húmeda tiene más agua, en la época seca tiene menos agua. Entonces tenemos aquí un cambio, ¿sí? De más o menos del 4.5% entre el principio y el final
de las mediciones y a partir de esto podemos hacer un análisis de cuánta agua se está infiltrando, que tenemos de infiltración profunda, y esto nos da un balance más o menos de 29.5 milímetros, que es 3.3 de la precipitación total. Esto es el caso a partir de los datos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros nos interesaría saber? Bueno, ¿cuáles son las zonas que hay que conservar? ¿Cómo hay que manejar estos ambientes? Porque ya vimos que dependiendo de la morfología que tengan los árboles van a captar más agua, van a captar menos agua. Dependiendo de las especies que tengamos, van a consumir más agua o van a consumir menos agua. Entonces, el agua es como un recurso crítico, tanto para las actividades económicas como tanto para el funcionamiento propio de los ecosistemas. La pregunta es, ¿cómo hay que manejar estos ambientes para garantizar el abastecimiento o los sitios de abastecimiento de agua de los manantiales y los pozos de donde está saliendo el agua de todas las poblaciones donde se encuentran ustedes? Pero además, la siguiente pregunta es, ¿cuál va a ser el efecto y cómo minimizamos el efecto del cambio climático, del incremento de la temperatura, de los cambios en los patrones de precipitación asociado al cambio climático y cómo estos van a afectar los procesos hidrológicos y la provisión de agua? Estas son preguntas que no tenemos todavía respondidas y eso es parte de para lo cual estamos entrenándolos a ustedes como ingenieros ambientales en este tipo de temas, porque se requiere gente que sepa tomar decisiones a mediano, corto plazo y a largo plazo acerca de este tema y este recurso. ¿Sale? Entonces, aquí termino yo la presentación del día de hoy. ¿Sí? Son las 9:20. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Adelante, micrófono abierto para todos ustedes y cierro yo mi micrófono. ¿Cambio? Si no tienen... Adelante, Tengo Gabriel. una duda, profe, muy interesante. Gracias. Venga. Sí, venga. No, profe, todo bien. Venga, Ángel Gabriel, la duda. No tengo dudas, profe. Gracias. Muy interesante. ¿No tienen dudas? O sea, ¿a ninguno de ustedes le preocupa el sistema de abastecimiento ecológico del agua en donde están? Bueno, está bien. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que entender, avanzar y conocer. Cómo hacer este tipo de análisis, porque esto es hidrología aplicada. ¿Sale? Entonces, termino la clase